La historia de cómo mi familia se fracturó no comenzó con un grito, sino con un susurro. Un murmullo venenoso que se deslizó por el pasillo de la casa de mis padres y se clavó en mi memoria para siempre, como un alfiler en un mapa marcando el punto exacto donde todo se derrumbó. Era domingo por la noche, el ritual sagrado e ineludible de la cena familiar. El aire en la casa de mis padres en Coyoacán olía a la carne asada que mi padre, Gaspar, preparaba con orgullo y al perfume floral, caro y ligeramente abrumador, de mi madre, Berenice. Yo, Ariadna, a mis 35 años, me había convertido en una experta en navegar estas cenas como si fueran un campo minado emocional. Mi estrategia era simple: sonreír en los momentos adecuados, ofrecer cumplidos vacíos sobre la comida, mantener mis opiniones para mí y, la regla más importante de todas, nunca, bajo ninguna circunstancia, opacar a mi hermana menor, Itzel. Me había excusado para ir al baño, un breve respiro de la tensión silenciosa. Al regresar por el pasillo de baldosas frías, me detuve. Las voces de mis padres, más bajas de lo normal, como si compartieran un secreto de estado, flotaban desde la cocina. No podemos seguir así, Gaspar, decía mi madre, su tono teñido de una falsa urgencia que yo conocía demasiado bien. Era la voz que usaba cuando quería algo. Itzel está embarazada. No puede, simplemente no puede, criar a un bebé en ese departamentucho en la Narvarte. Necesita espacio, aire fresco, un lugar digno. Hubo una pausa, el sonido inconfundible de mi padre sirviendo vino, un gesto que siempre usaba para aplazar una conversación incómoda. Lo sé, Berenice, pero ¿qué podemos hacer? No tenemos el dinero para un enganche así. ¿Sabes cómo están las cosas? Y entonces, llegó el susurro que lo cambió todo. La frase que se convertiría en el epitafio de la familia que una vez creí tener. Tenemos que convencerla de que venda la casa del lago, dijo mi madre, su voz apenas audible pero cortante como el cristal. Ariadna casi no la usa. Es la solución perfecta. Itzel necesita un lugar decente para criar a ese bebé. Es lo justo. Me quedé helada, la mano apoyada en la pared de estuco se sentía fría, entumecida. Cada palabra era un golpe físico. No estaban hablando de una casa. Estaban hablando de mi casa. Mi santuario. El único lugar en el mundo donde sentía que podía respirar sin pedir permiso. Un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Era el frío de la traición, y apenas estaba comenzando a sentir su alcance. En ese instante, supe que la cena no era una reunión familiar. Era una emboscada. Y yo era la presa. Mi nombre es Ariadna. A mis 35 años, he construido una carrera de la que estoy genuinamente orgullosa, un castillo forjado ladrillo a ladrillo con mi propio esfuerzo. Soy agente de bienes raíces de lujo en la Ciudad de México, un universo implacable de cristal y acero donde la tenacidad, la reputación y una agenda de contactos a prueba de balas lo son todo. Me he ganado mi lugar a pulso, sin herencias ni favores, cerrando tratos millonarios en Polanco y Las Lomas mientras mi hermana Itzel, 7 años menor, perseguía su etérea vocación artística. Con 28 años, Itzel era una nebulosa de proyectos a medio terminar, un curso de cerámica abandonado, un intento de joyería artesanal, una fase de pintura abstracta. Todo financiado, por supuesto, por la inagotable generosidad de mis padres. Ella era el alma bohemia, una excusa conveniente para su principal ocupación, ser encantadora, frágil y perpetuamente dependiente. La casa del lago, enclavada en las colinas de Valle de Bravo, no era simplemente una propiedad en mi portafolio. Era el último vestigio tangible del amor incondicional en mi vida. Me la heredó mi abuela Jacinta, y cada centímetro de ese lugar estaba impregnado de su esencia. Podía cerrar los ojos en cualquier momento y oler el aroma a pino húmedo y tierra mojada que se colaba por las ventanas en las mañanas de lluvia. Podía sentir la madera cálida y astillada del muelle bajo mis pies descalzos, un muelle que habíamos barnizado juntas incontables veranos. Podía escuchar el suave murmullo del agua contra los pilotes, la banda sonora de mi infancia, de mis secretos de adolescente, de mis desahogos de adulta.
Era mi santuario, mi fortaleza de soledad, el lugar al que escapaba del concreto, del tráfico y de la presión incesante de la ciudad. Era el único espacio en el planeta donde los logros y los fracasos no se medían en comisiones y contratos, sino en paz interior. Recuerdo las tardes enteras sentada con la abuela en ese muelle. Ella, con sus manos arrugadas pero sorprendentemente firmes, barajando un viejo mazo de cartas españolas. No jugábamos por dinero, jugábamos por sabiduría. Ella me enseñó a jugar póker, pero sus lecciones iban mucho más allá de las escaleras y los full houses. Eran lecciones de vida disfrazadas de juego. En la vida, como en el póker, mi niña, me decía, sus ojos oscuros y brillantes fijos en los míos, analizando mi expresión. Tienes que saber cuándo apostar, cuándo retirarte y, lo más importante, cuándo ir con todo, Aline. Hacía una pausa dramática, colocando un par de ases sobre la mesa improvisada con una sonrisa pícara. Y la regla de oro, Ariadna, la que nunca puedes olvidar, nunca dejes que nadie vea tus cartas hasta el final. Especialmente si la mesa está llena de familia. A veces, ellos son los que más quieren ver tu juego para poder ganarte la mano. En ese entonces, yo reía, pensando que era solo una de sus muchas metáforas ingeniosas. No sabía que me estaba entregando el manual de supervivencia que necesitaría para la batalla que se avecinaba. No entendía que me estaba advirtiendo, con la sabiduría que solo dan los años, sobre la gente que se sentaba a mi propia mesa. La casa en sí era modesta pero hermosa. 3 habitaciones con enormes ventanales que enmarcaban el lago como si fueran pinturas vivientes. Una chimenea de piedra que habíamos construido juntas un verano, con mi abuela dándome instrucciones precisas y yo, una adolescente torpe, manchándome de cemento. Y un jardín, un caos controlado de hierbas aromáticas y flores silvestres donde ella me enseñó a diferenciar la menta de la hierbabuena por el tacto, a saber cuando un jitomate estaba listo solo por su color. Para mis padres, la casa siempre fue la casita de Valle, una propiedad con potencial de venta, un activo en una hoja de cálculo mental. Para Itzel, era un lugar aburrido, sin centros comerciales ni cafeterías de moda, útil solo para tomarse fotos para Instagram. Para mí, era el hogar de mi corazón, el ancla de mi alma. Por eso, cuando escuché las palabras de mi madre en la cocina, el dolor fue tan profundo. No solo sentí que querían robarme un bien material. Sentí que estaban planeando meticulosamente la profanación de la tumba de mis recuerdos más sagrados, que querían vender el último pedazo de mi abuela en el mundo para financiar el siguiente capricho de mi hermana. Y lo hacían con la convicción de que tenían todo el derecho a hacerlo. Para entender por qué una simple conversación en la cocina pudo desatar un huracán de tal magnitud, necesitan caminar conmigo por los pasillos de mi memoria. Es un museo personal, un lugar lleno de exhibiciones silenciosas, y cada una de ellas es una cicatriz. La primera y más brillante, la que cuelga en la sala principal, es la fiesta de 15 años de Itzel. Fue, sin exagerar, el evento social del año, o al menos así lo proclamó mi madre durante meses. Itzel cumplía 15 años cuando yo tenía 22. Estaba en el último y agotador año de la universidad, haciendo malabares entre mi tesis, los exámenes finales y un trabajo de medio tiempo como mesera para tener mi propio dinero. Mis padres, Berenice y Gaspar, no escatimaron en un solo gasto para la celebración de su hija menor. Alquilaron un salón de lujo en el Pedregal, un lugar con candelabros de cristal y meseros de guante blanco. Contrataron una banda de moda que costó una fortuna y el vestido de Itzel, diseñado a medida, parecía sacado de un cuento de hadas de Disney. Era una nube de tul y pedrería que, según mi madre, capturaba a la perfección su espíritu etéreo. Mi madre supervisó cada detalle con la precisión y la intensidad de un general de 5 estrellas planeando una invasión. El color de las servilletas, el tipo de flor en los centros de mesa, la caligrafía de las invitaciones, todo era un reflejo, no de los gustos de Itzel, sino del estatus al que nuestra familia aspiraba. Itzel, por supuesto, estaba en su elemento. Flotaba por el salón, recibiendo halagos, siendo el sol alrededor del cual giraba todo el universo familiar, la indiscutible y radiante princesa de la noche. Mi propia fiesta de 15 años, 7 años antes, había sido una exhibición de austeridad.
Una carne asada en el patio trasero de la casa. Unos cuantos tíos, mis abuelos, mis primos y un pastel comprado en el supermercado. La música salía de una grabadora. Cuando, en su momento, con la timidez de una adolescente, pregunté por qué no podía tener algo un poco más especial, un vestido bonito, un pequeño salón, la respuesta de mi madre fue rápida, eficiente y condescendiente. Ay, hija, por favor. Eran otros tiempos, la economía estaba muy difícil, tu padre apenas podía con los gastos, dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. Además, tú nunca has sido de tanto escándalo. Eres más, práctica. Práctica. Esa era la palabra clave. El adjetivo con el que me definían y, al mismo tiempo, me descartaban. Yo era la práctica, la fuerte, la independiente, la que entendía. Itzel era la sensible, la creativa, la delicada, la que necesitaba. Eran etiquetas que nos asignaron desde niñas, y esas etiquetas se convirtieron en profecías autocumplidas, o más bien, en los roles que nos forzaron a interpretar en el teatro de nuestra familia. Yo era la responsable hija mayor, ella era la encantadora y desvalida hija menor. La verdadera traición de la quinceañera de Itzel no fue el derroche, ni la comparación con mi modesta celebración. Fue descubrir, unas semanas después de la fiesta, cómo se había financiado parte de ese lujo. Estaba buscando un estado de cuenta para un trámite universitario en el desordenado escritorio de mi padre cuando lo vi. Un recibo del banco. Un retiro de 80,000 pesos de mi cuenta de ahorros personal. El aire se me fue de los pulmones. Era dinero que yo había juntado con sangre, sudor y lágrimas. 80,000 pesos de propinas, de turnos dobles, de trabajar en vacaciones en lugar de ir a la playa. Era mi fondo para un posgrado, mi boleto para una especialización en finanzas inmobiliarias que anhelaba, mi primer paso para construir un futuro por mí misma. Cuando los confronté, con el recibo temblando en mi mano, no hubo una pizca de remordimiento en sus rostros. Mi padre, Gaspar, evitó mi mirada, concentrándose en un punto inexistente en la pared. Fue para cubrir los costos extra de la fiesta. Hubo unos imprevistos con el banquete y las flores, murmuró, como si eso lo explicara todo. Mi madre, Berenice, fue más directa. Se acercó y me tomó de los hombros, su expresión una mezcla extraña de irritación y falsa ternura. Ariadna, por favor, no hagas un drama de esto. Las hermanas deben apoyarse incondicionalmente. Tú eres fuerte y puedes recuperarlo, ese dinero volverá a ti, eres muy trabajadora. Tu hermana es más sensible, necesitaba una noche mágica para su autoestima. Era importante para ella, y por lo tanto, para la familia. No grité. No lloré. Simplemente sentí como algo dentro de mí se rompía y se endurecía al mismo tiempo. No se trataba del dinero, nunca se trató del dinero. Se trataba de la facilidad con la que invalidaron mi esfuerzo, mi sudor, mis sueños. Mi trabajo era prescindible, sus deseos eran una necesidad fundamental. Mi futuro podía esperar, su presente era una emergencia. Esa noche, mientras Itzel dormía rodeada de regalos caros y recuerdos de su noche mágica, yo me quedé despierta, mirando el techo de mi habitación, recalculando mi futuro. Por primera vez en mi vida, entendí con una claridad brutal mi verdadero rol en la familia, yo no era una hija, era un recurso. Un fondo de emergencia con un corazón que latía. La segunda exhibición de mi museo personal es más reciente, más costosa y, si cabe, más dolorosa. Está en una sala oscura, iluminada solo por la luz parpadeante de un monitor de banco. Ocurrió hace 5 años. Yo tenía 30 años y, después de aquella primera traición, me había enfocado en mi carrera con la ferocidad de un animal herido. Había trabajado incansablemente, sacrificando vacaciones, fines de semana y mi vida social. Finalmente, después de años de esfuerzo, había logrado mi objetivo, había ahorrado 500,000 pesos. $500,000. Era la cifra mágica, el número que había susurrado como un mantra durante años. Era el enganche para mi primer departamento. No era grande, no era lujoso, pero era mío. Tenía uno visto en la colonia Roma, un lugar con un pequeño balcón donde podría tener plantas,
un símbolo tangible de mi independencia absoluta, una fortaleza construida con mis propios ladrillos. Estaba a una sola semana de firmar la oferta. Podía saborear la libertad. Fue entonces cuando, como un mal presagio, sonó el teléfono. Era mi madre, y su voz al otro lado de la línea estaba cargada de un pánico teatral que yo conocía demasiado bien. Era la voz de emergencia Itzel. Ariadna, tienes que venir a la casa ahora mismo. Es una emergencia terrible con tu hermana. Corrí, por supuesto. Porque a pesar de todo, seguía siendo la hermana mayor, la práctica, la fuerte. La emergencia era que Itzel, con 23 años y en su enésima fase de emprendimiento artístico, había sido víctima de una estafa monumental. Había invertido una suma considerable de dinero que mis padres le habían dado en una supuesta galería de arte en línea que prometía rendimientos absurdos. La galería resultó ser una estafa piramidal. No solo perdió hasta el último centavo, sino que, en su contagioso e ingenuo entusiasmo, había convencido a un par de amigas de la familia para que invirtieran también. Y no eran amigas cualquiera, eran las hijas de personas importantes del círculo social de mis padres. La escena en la sala de mis padres cuando llegué fue un montaje digno de un premio de la Academia. Itzel lloraba desconsoladamente en el sofá, un mar de lágrimas y mocos. Mi madre le acariciaba el pelo mientras lanzaba miradas fulminantes a mi padre, como si fuera culpa suya. Mi padre caminaba de un lado a otro, pálido y sudoroso, pasándose las manos por el poco pelo que le quedaba. La reputación de esta familia está en juego, exclamó mi madre en cuanto me vio entrar, como si yo fuera la caballería llegando al rescate. No podemos permitir que el apellido se vea manchado por un escándalo así. ¿Imaginas lo que dirán de nosotros? El plan, como siempre, ya estaba trazado, y yo era la pieza central, el sacrificio necesario en el altar de las apariencias. Necesitaban devolver el dinero a las otras familias de inmediato, antes de que el chisme se esparciera, para acallar el escándalo. Y la única persona en esa habitación con esa cantidad de liquidez, la única que había sido lo suficientemente práctica para ahorrar, era yo. Es solo un préstamo, hija, me aseguró mi padre, sin poder mirarme directamente a los ojos, su mirada fija en la alfombra persa. En cuanto resolvamos unos asuntos de una inversión, te lo devolveremos íntegro. Tienes nuestra palabra. En un año, a más tardar, lo tienes de vuelta. Era la misma promesa vacía de siempre. Berenice, mi madre, usó otra táctica, la emocional. Se acercó y me tomó las manos, sus uñas perfectamente cuidadas apretando las mías. Piensa en tu hermana, dijo, su voz un susurro manipulador. Está destrozada. Esto podría hundirla para siempre. Se siente humillada, fracasada. ¿No harías cualquier cosa por salvar a tu hermana de una humillación así? Miré a Itzel, cuyos sollozos parecían perfectamente sincronizados para lograr el máximo efecto dramático. Sabía que era una trampa. Todo mi ser, cada fibra de mi instinto de supervivencia, gritaba que corriera, que protegiera lo que era mío, lo que me había costado años construir. Pero la presión era inmensa. La culpa, un arma de destrucción masiva que mis padres sabían esgrimir con una maestría aterradora. La idea de ser la causante del escándalo familiar, de ser la que no apoyó a su hermana en su momento más bajo, era un peso demasiado grande para soportar. Cedí. Como siempre. Hice la transferencia esa misma noche desde mi laptop, en la mesa del comedor de mis padres, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Vi cómo los dígitos de mi sueño, mi departamento, mi independencia, se desvanecían en la pantalla del banco, transferidos a la cuenta de mi padre para apagar el fuego que ellos habían ayudado a encender. Es una emergencia, me repetía a mí misma, como un mantra para no gritar. ¿Me lo pagarán? Han pasado 5 años desde esa noche. 5 años de excusas, de promesas rotas, de ahora no es un buen momento, hija, de Itzel todavía se está recuperando emocionalmente del trauma. Nunca volví a ver un solo peso de ese dinero. Tuve que empezar de cero, una vez más. Tuve que posponer mi independencia por 3 largos años, viendo con una mezcla de envidia y resignación cómo mis amigas y colegas compraban propiedades, se casaban, avanzaban en sus vidas.
mientras yo seguía atrapada en la red pegajosa de las emergencias de mi hermana. Ese día no solo me robaron mi dinero. Me robaron tiempo, me robaron un hito de mi vida, me robaron la confianza. Y lo hicieron bajo el disfraz más cruel de todos, el del amor familiar. Con el eco de esas traiciones resonando en mi cabeza como campanas fúnebres, regresé a la mesa del comedor. Mi corazón latía con una fuerza sorda y pesada contra mis costillas. Traté de parecer normal, de forzar una sonrisa cuando Itzel me mostró una foto de su último ultrasonido en el teléfono. Era una mancha borrosa en blanco y negro, pero para ellos era el santo grial. Pero todo se sentía como una farsa. Yo sabía lo que venía. Yo era el plato principal de esa noche. Después del postre, un flan que mi madre había hecho, mi padre carraspeó. Era la señal universal en nuestra casa de que el verdadero propósito de la noche estaba a punto de comenzar. Ariadna, hija, empezó, con un tono falsamente solemne que detestaba. Tu madre y yo hemos estado muy preocupados por la situación de Itzel. Mi madre, Berenice, tomó el relevo, su voz goteando una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. Un bebé lo cambia todo, cariño. Necesitan un nido, un lugar seguro, con jardín para que pueda jugar. Ese departamento suyo es una caja de cerillos. Piensa en el aire fresco, en el espacio para que el bebé gatee. Es por el bien del niño. Mantuve mi expresión tan neutral como pude, mis manos entrelazadas con tanta fuerza debajo de la mesa que mis nudillos estaban blancos. ¿Y a qué viene todo esto?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Fue entonces cuando Itzel, con una sonrisa de inocencia ensayada que ahora me parecía calculada y cruel, intervino. Estábamos pensando en la casa del lago, dijo, como si fuera la idea más brillante y obvia del mundo. Es perfecta. Es grande, tiene el jardín, el lago. Ya hasta pensé cómo decoraría el cuarto del bebé en tu estudio. Tiene la mejor luz por la mañana. La forma casual, posesiva, en que se refirió a mi estudio, el espacio sagrado donde guardaba mis libros, mis proyectos, mis pensamientos, fue como una bofetada. No era una sugerencia. Era una reclamación. Estaba marcando su territorio en mi vida. La casa del lago no está disponible, dije, mi voz cortando el aire cargado de la habitación. La sonrisa de mi madre se tensó en las comisuras. No seas difícil, Ariadna. Escucha la propuesta completa. No estamos diciendo que se la regales. Simplemente, que nos permitas venderla. Con el dinero, podríamos comprarles un departamento maravilloso a Itzel y a Efraín en una buena zona, y lo que sobre, por supuesto, sería para ti. Lo que sobre, repetí, y una risa amarga, un sonido que no reconocí como mío, se escapó de mis labios. ¿Mi herencia? ¿El legado de mi abuela? El único lugar que siento mío se ha convertido en, lo que sobre, de los caprichos de Itzel. La paciencia de mi padre, siempre frágil, se agotó. No es un capricho, es una necesidad, golpeó la mesa ligeramente, haciendo vibrar los platos. Tu hermana va a tener un hijo. ¿Es que no tienes corazón? Eres tan egoísta y malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo que han hecho por mí, lo interrumpí, poniéndome de pie de un salto, la silla raspando el suelo. La furia, reprimida durante años, finalmente estalló. ¿Se refieren a usar mis ahorros para pagar fiestas de lujo o para cubrir estafas vergonzosas? ¿Ese es el apoyo del que hablan? El silencio que siguió fue denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Berenice se llevó una mano al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo perfectamente sincronizadas. Estás destruyendo a tu familia por un montón de ladrillos, sollozó. No, respondí, mi voz temblando pero decidida, mirándolos a los tres. Ustedes destruyeron a esta familia hace mucho tiempo, con cada mentira, con cada exigencia, con cada sacrificio que me pidieron en nombre de un amor que solo funciona en una dirección. La casa no se vende. Punto. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta, dejando atrás sus rostros de incredulidad y ofensa. Por primera vez en 35 años, no me detuve a consolarlos. No me di la vuelta.
La retirada estratégica de la cena fue solo el primer disparo de una guerra total. Los días siguientes, mi teléfono se convirtió en un arma de tortura psicológica. Las llamadas de mi madre eran un carrusel emocional, empezaban con súplicas llorosas sobre cómo estaba rompiendo su corazón y terminaban con acusaciones venenosas sobre mi falta de alma. Los mensajes de mi padre eran más directos, sermones de texto llenos de frases sobre deber familiar, la sangre es más espesa que el agua y su favorita, la decepción que le estaba causando. Itzel, por su parte, optó por la guerra de guerrillas digital. Me bombardeaba con fotos de cunas, móviles de animalitos y muebles de bebé, con textos pasivo-agresivos como, mira qué bonito se vería esto en el cuarto con vista al lago. Si tuvieras corazón o imaginando un futuro feliz para mi bebé, aunque algunas personas quieran negárselo. La campaña de acoso, orquestada por mi madre, se extendió a la familia extendida. Mi tía Dalia, la hermana menor y leal discípula de Berenice, me llamó un martes por la tarde. Su voz, normalmente chirriante y llena de chismes, era grave y sentenciosa. Ariadna, sobrina, me cuenta tu madre, con el corazón en la mano, que te estás portando de una manera muy egoísta, comenzó sin preámbulos. Tu hermana te necesita. La familia es para apoyarse en las buenas y en las malas. ¿O es que la envidia de que ella vaya a ser madre y tú no te está carcomiendo por dentro? Adiós, tía, dije y colgué. Bloqueé su número. Pero la presión era asfixiante, como estar atrapada en una habitación donde las paredes se encogen poco a poco, empujándote hacia la única salida que ellos querían. El punto de quiebre, la gota que finalmente derramó el vaso y ahogó cualquier resquicio de duda que pudiera tener, llegó el viernes por la mañana. Un mensaje de texto de mi padre. Ya le hablé a un amigo evaluador para que vaya el sábado a las 11 de la mañana, ten la casa presentable, por favor. Es para ayudarte a agilizar las cosas. Leí el mensaje 3, 4, 5 veces. La audacia. La prepotencia. La absoluta falta de respeto a mi persona, a mi propiedad, a mi decisión. No era una petición, era una orden. Estaban procediendo como si mi negativa no existiera, como si yo fuera un simple obstáculo administrativo en su camino. Sentí una mezcla de rabia y pánico. Ya no era una cuestión de si querían la casa, era que iban a tomarla, por las buenas o por las malas. Con el teléfono temblando en mi mano, busqué el contacto de mi tío Camilo. Era el hermano menor de mi abuela Jacinta, un abogado retirado, un hombre de pocas palabras pero de una integridad inquebrantable. Era el albacea del testamento de mi abuela y la única persona en la familia en la que confiaba ciegamente. Llegué a su despacho en la colonia del Valle, un cuarto lleno de libros y el reconfortante olor a papel viejo, y me derrumbé. Le conté todo, desde la cena del domingo hasta el mensaje del evaluador. Él escuchó en silencio, su rostro, normalmente sereno, volviéndose más y más sombrío con cada palabra. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia un viejo archivador de metal que parecía de otra época. Rebuscó por un momento y sacó una carpeta amarillenta, atada con un cordón. Creí que nunca tendría que mostrarte esto, Ariadna, dijo, su voz grave. Esperaba que no fuera necesario. Pero tu madre y tu padre han cruzado una línea que no tiene retorno. Abrió la carpeta sobre el escritorio de caoba. Dentro había documentos legales, copias de cartas escritas a máquina y un poder notarial a medio llenar. Hace 10 años, explicó mi tío, su dedo índice siguiendo una línea del texto, cuando tu abuela Jacinta ya estaba muy enferma y a veces confundida, tus padres intentaron hacerle firmar esto. Señaló el poder notarial. Le daba a Gaspar control total e irrevocable sobre todas sus propiedades, incluida, por supuesto, la casa del lago. Le dijeron que era para ayudarla a administrar las cosas, para quitarle un peso de encima, en sus últimos días. Mi sangre se heló. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. Pero tu abuela no era tonta, ni siquiera en la enfermedad, continuó Camilo, una chispa de orgullo en sus ojos. Me llamó antes de firmar. Me dijo que algo no le olía bien. Investigué y descubrí la trampa, una vez firmado, podrían haber vendido la casa sin su consentimiento y ella no habría podido hacer nada. Los confronté.
Negaron todo, por supuesto. Dijeron que era un malentendido, que solo querían ayudar. Pero tu abuela entendió perfectamente. Una semana después, me llamó para cambiar su testamento. Te dejó la casa a ti, y solo a ti, con una cláusula de protección muy específica que redactamos juntos. Lo hizo para protegerte, Ariadna. Para protegerte de ellos. Miré los papeles, la firma temblorosa de mi abuela en una carta donde le pedía a mi tío que guardara esos documentos por si acaso. En ese momento, la tristeza que sentía se evaporó, reemplazada por una furia fría, lúcida y cristalina. Esto no era nuevo. No era por el bebé. Era un plan que llevaba una década gestándose. Habían estado esperando su oportunidad. Y yo, por el amor y la memoria de mi abuela, no iba a dárselas. Salí del despacho de mi tío Camilo sintiéndome como si me hubieran arrancado una venda de los ojos que llevaba puesta toda mi vida. La Ariadna complaciente, la que evitaba el conflicto para mantener una paz familiar ficticia, había muerto en esa oficina. En su lugar, nació una estratega. La voz de mi abuela Jacinta resonaba en mi cabeza, no como un recuerdo lejano y melancólico, sino como una instrucción clara y presente: nunca dejes que nadie vea tus cartas hasta el final. Y cuando llegue el momento, ve con todo. El momento había llegado. Esa misma tarde, mi pequeño y ordenado departamento en la Roma se convirtió en un cuarto de guerra. Desplegué mis armas, mi MacBook Pro, mi agenda de contactos de alto nivel, construida a lo largo de 15 años de codearme con los más ricos y poderosos de la ciudad, y mi profundo conocimiento del mercado inmobiliario. Si querían que la casa se vendiera, se vendería. Pero bajo mis términos, mis reglas y mi control. Y ellos no verían ni un solo centavo de esa venta. Mi primer movimiento fue diseñar el plan de ataque. No podía ser una venta normal. Poner un letrero de se vende o publicarla en los portales inmobiliarios era un suicidio, mi familia se enteraría en horas. Necesitaba una operación quirúrgica, una venta de bolsillo o pocket listing. Una venta exclusiva, silenciosa, ofrecida solo a un círculo cerrado de mis clientes más discretos y precalificados, clientes para quienes la privacidad era tan importante como su capacidad de pago. Mi segunda llamada fue a mi fotógrafo de confianza, un artista que cobraba una fortuna pero que podía hacer que una cabaña pareciera un palacio. Ernesto, le dije, mi voz firme y sin titubeos, necesito que la casa del lago se vea como el paraíso en la tierra, como la portada de Architectural Digest. Y lo necesito para ayer. Mi tercera llamada fue a Sofía, una diseñadora de interiores con la que había trabajado en la venta de penthouses en Polanco. Sophie, necesito tu magia. Quiero que cada mueble, cada cojín, cada vela en esa casa susurre, lujo, paz y serenidad. El presupuesto es el que necesites. Confío en ti. Mientras ellos se ponían en marcha, yo me senté a redactar el perfil del comprador ideal. No buscaba un inversionista que la convirtiera en un Airbnb impersonal y ruidoso. Buscaba un custodio. Alguien que entendiera su valor más allá de los metros cuadrados. Alguien que buscara un legado, no solo un activo. Alguien que, irónicamente, fuera todo lo que mi familia no era: respetuoso, íntegro y con un aprecio genuino por la belleza y la historia. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se dividió en 2 realidades paralelas. De cara a mi familia, era la hija distante y resentida, ignorando la mayoría de las llamadas y respondiendo a sus mensajes con monosílabos. Inventé un proyecto enorme en el trabajo, la venta de un edificio corporativo, una excusa perfecta para mi ausencia y mi estrés. Ya lo pensaste bien, me escribió mi padre en un intento de sonar razonable. Sigo pensando que es lo mejor para todos. Estoy hasta el cuello de trabajo, papá. Hablamos luego, respondí, mientras en otra ventana coordinaba una visita privada a la casa. Tu madre está muy triste, Ariadna, decía otro mensaje. No come bien desde la discusión. Le va a subir el azúcar. Dile que se cuide y que no coma postre, tecleé, mientras en la vida real revisaba una oferta preliminar que no me convencía. Cada mentira, cada evasiva, se sentía como una jugada calculada en una partida de póker de altas apuestas.
Mantenía mi poker face, sin revelar la mano ganadora que estaba construyendo meticulosamente. Organicé las visitas a la casa con la precisión de una operación militar. Solo los fines de semana, cuando sabía que mis padres tenían sus compromisos sociales ineludibles. Yo misma recibía a cada cliente potencial, actuando como la profesional impecable que era, con una sonrisa serena, aunque por dentro cada rincón de la casa me gritaba que no lo hiciera. Fue el acto más doloroso y, a la vez, el más liberador de mi vida. Estaba desmantelando mi propio santuario, pieza por pieza, pero lo hacía para salvar su alma de los buitres que la rodeaban. Estaba yendo con todo, exactamente como la abuela Jacinta me había enseñado. Y estaba a punto de mostrar mis cartas. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina esta jugada maestra, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, y ahora, sigamos con la partida. El proceso de mostrar la casa fue una tortura agridulce. Cada vez que abría la puerta principal a un extraño adinerado, sentía una punzada de traición hacia mis propios recuerdos. Les mostraba la chimenea de piedra, describiendo sus cualidades técnicas, y en lugar de ver a un cliente potencial, veía a mi abuela y a mí, con 10 años, asando malvaviscos en una noche de lluvia torrencial. Les enseñaba el jardín, hablando del sistema de riego, y recordaba el día que plantamos juntas el limonero que ahora, años después, daba los limones más dulces y perfumados que había probado jamás. Cada visita era un pequeño duelo, un funeral privado por un pedazo de mi vida. Pero con cada duelo, también crecía una extraña y embriagadora sensación de poder. Era yo quien tenía las llaves. Era yo quien decidía quién entraba y quién no. Era yo quien contaba la historia de la casa, su verdadera historia. Por primera vez en mi vida, en un asunto que involucraba a mi familia, yo tenía el control absoluto. Y ellos ni siquiera lo sabían. Vi a varias parejas y familias. Unos, nuevos ricos, querían remodelar todo, tirar la cocina vintage de azulejos pintados a mano que mi abuela adoraba para poner una de acero inoxidable sin alma. Otros, inversionistas fríos, planeaban construir una segunda estructura en el jardín para rentarla, calculando el retorno de inversión en una tablet. Ninguno se sentía correcto. Mi corazón se encogía con cada propuesta que despojaba a la casa de su esencia. Empecé a pensar que mi plan fracasaría, que me vería forzada a venderla a alguien que no la merecía, o peor, que no encontraría a la persona adecuada a tiempo. Y entonces, en un martes por la tarde, llegó el señor Íñigo Montes. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con el pelo plateado y un aire de tranquila autoridad. Vestía con una elegancia sencilla y sus ojos, rodeados de arrugas que hablaban de una vida vivida, parecían verlo todo. Llegó solo, en un coche elegante pero discreto. Desde el momento en que pisó el porche, no se centró en los metros cuadrados ni en el potencial de inversión. Se centró en los detalles. «Esta viga de madera es original, ¿verdad?», preguntó, pasando una mano por la madera oscura y pulida del techo de la sala. «El trabajo artesanal es impecable. Ya no se construye así». Mientras recorríamos la casa, no hacía preguntas, hacía observaciones. «El arquitecto que diseñó esto entendía la luz», dijo al entrar en mi estudio, observando cómo los rayos del sol poniente se filtraban por el ventanal. Supo cómo capturar el amanecer sobre el lago. Cuando salimos al muelle, se quedó en silencio por un largo rato, simplemente mirando el agua, escuchando los sonidos de la naturaleza. Luego, se volvió hacia mí. «Esta casa tiene alma, señorita Ariadna», dijo, y su voz era suave pero resonante. «Se siente como un lugar que ha sido muy, muy amado». Algo en su calma, en su respeto casi reverencial, me desarmó. Me encontré contándole una versión abreviada y editada de la historia. No el sucio drama familiar, pero sí que la casa era la herencia preciada de mi abuela y que venderla era una decisión increíblemente difícil para mí. Él asintió lentamente, su mirada comprensiva. «Mi esposa y yo siempre soñamos con un lugar así», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Ella falleció hace un par de años. Era pintora.
Le habría encantado el estudio. Habría pasado horas aquí. Hablamos durante casi una hora, no como vendedora y cliente, sino como dos personas que entendían el lenguaje de la pérdida y el valor de los legados. Cuando se fue, después de darme la mano con firmeza, supe que era él. Era el custodio que la casa de mi abuela merecía. 2 días después, su oferta llegó a través de su abogado. Era por el precio total que yo había fijado en mi mente, 12 millones de pesos. Una oferta limpia, rápida y sin condiciones. Pero incluía una cláusula personal, escrita a mano por él, que me hizo llorar allí mismo, en mi oficina. El comprador solicita un periodo de entrega de 30 días para que la vendedora tenga tiempo suficiente para despedirse de la propiedad y empacar sus recuerdos personales con la calma y el respeto que merecen. Acepté sin dudarlo un segundo. El contrato se firmó en la notaría una semana después. El dinero, una suma que habría dejado boquiabiertos a mis padres, fue transferido a la nueva cuenta en un banco con el que mi familia no tenía ninguna relación. Le entregué las llaves al señor Montes, sintiendo un peso enorme, el peso de años, levantarse de mis hombros. La casa estaba a salvo. Ahora solo tenía que esperar a que la trampa se cerrara. La calma antes de la tormenta duró exactamente 2 semanas. 14 días de un silencio tenso por parte de mi familia, interrumpido solo por mensajes esporádicos que yo respondía con evasivas cada vez más breves. Estaba en mi departamento en la ciudad, un sábado por la mañana, intentando disfrutar de una taza de café y del silencio, cuando mi teléfono sonó con una estridencia que me heló la sangre. Era mi padre. Su nombre en la pantalla brillaba como una señal de alarma. Dejé que se fuera a buzón. Un segundo después, volvió a llamar. Y otra vez. A la 4ª llamada, respondí, preparando mi voz para sonar somnolienta y confundida. ¿Qué pasa, papá? Estaba dormida, mentí. Ariadna, gritó, su voz un torbellino de pánico e indignación. Y hay un extraño en tu casa del lago. Llegamos para que el valuador la viera, como te dije, y este tipo está en el porche, como si fuera el dueño. Nos está diciendo que somos intrusos y amenazó con llamar a la policía. Tienes que venir ahora mismo y arreglar este malentendido. Tranquilo, papá. No te alteres. Voy para allá, dije, mi voz una máscara de falsa tranquilidad, y colgué antes de que pudiera decir más. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, una mezcla de pavor y una expectación casi eléctrica. La partida final había comenzado. Conduje las casi 2 horas a Valle de Bravo con las manos aferradas al volante. La adrenalina cantaba en mis venas. Repasé mis líneas, mis posibles respuestas. Me recordé a mí misma todo el dolor, toda la humillación. Me recordé la firma temblorosa de mi abuela en esa carta. Al girar por el camino de grava que llevaba a la casa, la escena era aún más surrealista y patética de lo que había imaginado. Una patrulla local estaba estacionada detrás del BMW de mis padres. Mi madre, Berenice, estaba sentada en los escalones del porche, abanicándose la cara con la mano, la viva imagen de una dama sureña ofendida. Mi padre, Gaspar, gesticulaba salvajemente, explicándole algo a un oficial de policía que lo miraba con una expresión de aburrimiento profesional. Itzel estaba dentro del coche, su figura apenas visible, sin duda llorando y sintiéndose la víctima principal de todo el drama. Y en el porche, cómodamente sentado en una de las mecedoras de mi abuela, estaba el señor Íñigo Montes. Sostenía una copa de vino tinto y observaba todo con la calma imperturbable de un espectador en primera fila de un teatro del absurdo. Bajé de mi coche y todos los ojos se giraron hacia mí como un solo organismo. Ariadna. Gracias a Dios, exclamó mi padre, corriendo a mi encuentro, su rostro una mezcla de alivio e ira. Dile a este oficial quién eres. Dile que esta es tu casa y que nosotros tenemos todo el permiso del mundo para estar aquí. Caminé lentamente, saboreando cada paso, sintiendo la grava crujir bajo mis zapatos. Pasé junto a mi padre sin mirarlo, subí los escalones del porche y me detuve en el centro de la escena, convirtiéndome en el foco de atención. Miré al oficial, a mi madre, a la ventana del coche donde se adivinaba la figura de mi hermana, y finalmente, a mi padre.
Buenas tardes, oficial, dije, mi voz clara y firme, resonando en el silencio tenso. Luego, me volví hacia mi padre. Siento la confusión, papá. Pero hay un pequeño, insignificante problema con tu argumento. Hice una pausa dramática, asegurándome de tener la atención absoluta de todos. Esta ya no es mi casa. Se la vendí al señor Montes hace exactamente 2 semanas. Ahora, ustedes están invadiendo su propiedad privada. El silencio que siguió fue absoluto. Tan profundo y pesado que pude escuchar el zumbido de una abeja cerca de las bugambilias que mi abuela había plantado. La expresión de mi padre pasó del alivio a la confusión y luego a un horror Danning, lento y doloroso, que fue casi satisfactorio de ver. Mi madre se quedó con la boca abierta, su abanico improvisado cayendo de su mano. La carta final, mi par de ases, estaba sobre la mesa. Y era una mano ganadora. Jaque mate. El hechizo del silencio se rompió con un grito agudo, casi animal. La puerta del coche de mis padres se abrió de golpe y de él salió Itzel, con el rostro rojo e hinchado por las lágrimas y una furia que desfiguraba sus facciones normalmente bonitas. Se abalanzó hacia mí, deteniéndose a 1 metro de distancia, temblando de rabia de pies a cabeza. «¿Cómo pudiste?» siseó, su voz cargada de veneno. «Eres una víbora. Una maldita víbora egoísta. Siempre me has tenido envidia. No soportas verme feliz, no soportas que yo vaya a tener una familia. Estás arruinando la vida de mi bebé por un simple capricho tuyo. El único capricho aquí es creer que tenías derecho a algo que nunca fue tuyo, Itzel», respondí, mi voz tan helada que me sorprendió a mí misma. Esta conversación se terminó hace años, tú simplemente no estabas escuchando. Mi madre se levantó de un salto, corriendo al lado de Itzel como una leona protegiendo a su cachorro favorito. «Esto no es legal», exclamó, mirando desesperadamente al oficial. «Es una propiedad familiar. Es el legado de mi madre. Ella no podía venderla sin nuestro consentimiento». El oficial, que había estado observando todo con una calma profesional, se aclaró la garganta, atrayendo la atención. «Señora», dijo, dirigiéndose a mi madre con un tono formal. «El señor Montes me ha mostrado la escritura de propiedad debidamente registrada ante notario. La casa está legalmente a su nombre. Si la señorita Ariadna era la única propietaria en el testamento, como parece ser el caso, tenía todo el derecho legal de venderla». Se volvió cortésmente hacia el señor Montes. «¿Desea usted presentar cargos por invasión de propiedad privada?» La palabra cargos pareció golpear a mis padres como un chorro de agua fría. La cara de mi padre, que había estado roja de ira, se puso pálida. La idea de un escándalo público, de tener que ir a declarar, era su peor pesadilla. El señor Iñigo, en un acto de magnífica indiferencia, dio un último sorbo a su vino. «No, oficial, no será necesario», dijo con una calma exasperante, casi divertida. «Confío en que los señores entienden la situación ahora y se retirarán pacíficamente. Aunque les sugiero que la próxima vez que quieran visitar una propiedad, concierten una cita». La humillación era palpable, espesa en el aire. Ser reprendidos por un extraño, frente a un oficial de policía, en la propiedad que consideraban suya por derecho divino. Mi padre, completamente derrotado, tomó a mi madre y a Itzel por los brazos y las guió, casi a rastras, de vuelta al coche. Itzel seguía lanzándome miradas asesinas por encima del hombro, murmurando maldiciones. Mientras veía su coche alejarse por el camino de grava, levantando una nube de polvo, expulsados de mi antigua vida, no sentí el triunfo que había esperado. Sentí un vacío inmenso y agotador, el vacío que queda después de una cirugía necesaria pero dolorosa. Había amputado una parte de mí para poder sobrevivir. Pasó un mes de silencio absoluto. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna tía entrometida. Era como si, de repente, hubiera dejado de existir para ellos. Honestamente, fue el mes más tranquilo y pacífico que había tenido en años. Estaba empezando a construir una nueva normalidad, una sin dramas ni obligaciones impuestas, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. «Ariadna, soy Efraín. El novio de Itzel.
¿podemos hablar? Por favor, es importante. Ella no sabe que te estoy contactando. La curiosidad, y quizás un resquicio de la antigua Ariadna, venció a mi cautela. Nos reunimos en una cafetería discreta en la Condesa, un territorio neutral. Efraín se veía demacrado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y una expresión de desesperación que no le había visto nunca. Gracias por venir, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos, concentrado en remover un azúcar inexistente en su café. Lo que pasó en la casa fue horrible. Inexcusable. Pero hay algo que no sabes. Algo que lo explica todo, aunque, de verdad, no lo justifica. Tomó un largo sorbo de café, como si buscara valor líquido. El embarazo de Itzel es real, comenzó, su voz apenas un susurro. Pero la urgencia, la desesperación por la casa, no era por el bebé. Hizo una pausa, y luego las palabras salieron de golpe, como una presa que se rompe. La galería de arte, de Itzel, era una mentira. Bueno, no del todo. Sí vendía algunas cosas, pero era una fachada. Una fachada para un estilo de vida que no podíamos permitirnos. Fiestas, viajes a Tulum, ropa de diseñador, cenas en restaurantes carísimos. Se endeudó. Mucho. ¿Cuánto es mucho?, pregunté, mi voz sonando lejana, como si viniera de otra persona. Efraín finalmente levantó la vista, y vi pánico puro en sus ojos. 2 millones de pesos, Ariadna. Y no con un banco. Con la gente equivocada. Prestamistas que no aceptan un no por respuesta. Le dieron un plazo. La venta de la casa del lago no era para comprar un departamento. Era para pagar esa deuda antes de que, bueno, antes de que las cosas se pusieran muy feas. Me recliné en mi silla, sintiendo que el aire me faltaba. La revelación fue nauseabunda. No había sido solo egoísmo y favoritismo. Había sido un acto de desesperación basado en una montaña de mentiras y estupidez. Querían sacrificar mi seguridad, mi herencia, mi santuario, no por un nieto, sino para encubrir la irresponsabilidad, la vanidad y el engaño de su hija predilecta. La traición tenía una nueva capa, una más oscura, más profunda y más sucia de lo que jamás había imaginado. A pesar de la impactante confesión de Efraín, que demostraba la profundidad de su engaño, mis padres hicieron un último y patético intento desesperado. 2 semanas después de mi reunión con él, llegó a mi oficina un sobre de una mensajería privada. Dentro, había una carta de un despacho de abogados que no conocía. Era una notificación formal, llena de jerga legal pomposa, amenazando con iniciar un litigio para impugnar la venta de la casa. Alegaban influencia indebida de mi parte sobre mi abuela en la redacción de su testamento y reclamaban derechos familiares sobre la propiedad. Era un movimiento audaz, completamente infundado y, francamente, ridículo. Un último farol en una partida que ya habían perdido estrepitosamente. Esta vez, no sentí ni ira ni dolor. Solo un cansancio profundo y una pizca de lástima. No respondí yo directamente. Saqué mi teléfono, tomé una foto clara de la carta y se la envié por WhatsApp al señor Iñigo con un simple mensaje: parece que no se rinden. Siento las molestias. Su respuesta fue casi inmediata. No te preocupes, Ariadna. Considera esto un problema mío ahora. Lo resolveré. Y lo resolvió. Una semana después, supe a través de mi tío Camilo lo que había pasado. El equipo legal del señor Montes, uno de los bufetes más prestigiosos y temidos de la ciudad, envió una sola carta de vuelta al abogado de mis padres. Según mi tío, que la describió con una sonrisa satisfecha, la carta era una obra de arte de la intimidación legal. En el primer párrafo, desestimaba sus reclamos como frívolos, sin fundamento y potencialmente fraudulentos. En el segundo, les informaba que cualquier acción legal de su parte resultaría en una contrademanda inmediata por acoso, difamación y daños y perjuicios, buscando una compensación económica significativa. Y luego, el golpe de gracia. El jaque mate definitivo. El último párrafo decía, más o menos, además, se nos ha informado de un intento previo, hace aproximadamente 10 años.
de obtener control sobre los activos de la difunta señora Jacinta a través de un poder notarial de dudosa procedencia. Poseemos copias de dichos documentos y el testimonio jurado del abogado que intervino en su momento, el señor Camilo. Estamos seguros de que no desearían que estos hechos, que podrían constituir un delito, salieran a la luz en un tribunal público. Después de esa carta, el silencio fue definitivo. Absoluto. La guerra había terminado. Habían tirado sus cartas sobre la mesa, y yo había ganado con la mano que mi abuela, sabiamente, me había ayudado a jugar desde el más allá. Meses después, nació mi sobrina, Ximena. No recibí un anuncio oficial, ni una llamada, ni un mensaje. Me enteré por una publicación de Efraín en redes sociales, una foto de una pequeña manita agarrando su dedo. Miré la foto de esa pequeña criatura inocente, completamente ajena al drama tóxico que había precedido su llegada al mundo. Y a pesar de todo el dolor y el rencor, sentí una punzada de amor. Ella no tenía la culpa. Fiel a mi corazón, pero ahora protegida por límites de acero que yo misma había forjado, tomé una decisión. Usé una porción del dinero de la venta de la casa para crear un fideicomiso educativo para Ximena. El dinero estaría a su nombre, administrado por un banco, y sería intocable para sus padres, destinado única y exclusivamente a su educación universitaria. Era mi manera de honrar el verdadero legado de mi abuela, la generosidad, pero con sabiduría y protección. Era un acto de amor por mi sobrina, no un acto de sumisión a mi familia. Con el tiempo, supe por mi tío que mis padres tuvieron que usar su propio dinero, probablemente hipotecando su casa en Coyoacán, para ayudar a Itzel a pagar sus deudas y alquilar un departamento modesto. La dinámica familiar había cambiado para siempre. Yo ya no era su red de seguridad, su cajero automático. Me había convertido en una potencia extranjera, una con la que tenían que tratar con respeto y diplomacia. No he vuelto a las cenas de los domingos. Quizás algún día lo haga. Pero será en mis propios términos, con mis propias reglas. La casa del lago se fue, pero en su lugar, construí algo mucho más valioso, algo que nadie podrá quitarme nunca, mi autoestima. Hice lo correcto para protegerme, pero al crear el fondo para mi sobrina, ¿les di una segunda oportunidad que no merecían? ¿O es este el primer paso para, quizás, algún día, construir una familia de verdad, una basada en el respeto y no en la obligación? Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha gustado, si te ha hecho sentir algo, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y comparte este video con alguien que necesite recordar el valor de establecer límites. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Nos vemos en la próxima historia.